noche un invitado muy especial, el capitán César Reaño, un hombre de vasta experiencia, tanto en la Marina Mercante como cuanto a lo que se refiere al estudio académico, de nuestro extenso litoral de 3.000 kilómetros aproximadamente, pero que además viene haciendo una tarea docente y lectiva en pro de del conocimiento de todas estas circunstancias que rodean al mar como una región natural. Entonces, sin más preámbulo, porque la hora se nos va, pero además estamos muy anhelantes de conocer la sabiduría y el trabajo al que ha dedicado largos años de su vida César Reaño, el capitán César Reaño. Le damos la más cordial bienvenida y le explicamos y reiteramos que la mecánica es que pueda usted dar su testimonio en forma de conferencia, en forma de exposición, y luego vienen las preguntas, y no se le va a interrumpir mientras tanto. Bienvenido, capitán César Reaño, amigo de vieja data, estimado por quienes lo admiramos en su trabajo tesonero, y quienes creemos que es el momento, pues, de seguir alumbrando y seguir poniendo los faros de conocimiento para todos nuestros compatriotas. Bienvenido, buenas noches, capitán Reaño. Muchas gracias, buenas noches. Realmente te agradezco, Herbert, por esta confianza. Vamos a dar la conferencia hoy de este libro que he hecho de la biodinámica por... Y ahí estamos viendo pues cuando los instantes en el que Jennifer Paredes fundamentos de las actividades marítimas y portuarias. Por favor. Ok. Entonces vamos a exponer hoy los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias y cómo llegamos a insertarnos en los nuevos mercados 4E de la excelencia. Los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias es el comercio exterior, porque si no hubiera el comercio exterior fortalecido, no existiría, no habría necesidad del transporte marítimo ni de los puertos. Y para tener un comercio exterior atractivo a las diferentes latitudes del mundo, tenemos que ver los costos que acarrean este comercio exterior. Y de eso vamos a conversar, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es y cómo inició las grandes mejoras y la revolución en el comercio exterior en el mundo, que se dio justamente a mediados de la década del 70 y hoy se ha incrementado totalmente. Y eso sucedió con el descubrimiento del contenedor en 1956 por Malcolm McLean, que transforma una barcaza de transporte de hidrocarburos, Liberty, de la Segunda Guerra Mundial, porque no se contaba con buques portacontenedores, y transporta los primeros 50 contenedores desde Newark, New Jersey, hacia Houston. Y así comienza la gran revolución del transporte marítimo, porque como vamos a ver, no solo permitió el crecimiento de los buques portacontenedores, sino del resto de buques especializados también. De tal manera que en 1967 recién se abre la primera línea naviera en 2 buques tanques transformados para hacer la línea desde Los Ángeles, San Francisco, hacia Tokio, con buques transformados, como le digo, de la Segunda Guerra Mundial. Y recién en 1969 se abre la primera línea naviera con 2 buques especializados construidos para transporte de contenedores por la Nippon Naicha Kaicha. Y allí comienza la gran revolución del transporte marítimo que involucró a muchos otros temas y coadyuvó al cambio de sistema económico en el mundo, como vamos a seguir explicando. De tal manera que el crecimiento de los barcos, que comienza con 50 contenedores a partir de 1956, hoy contamos ya con buques de 25.000 contenedores. Recordemos que a mediados de la década del 90 se llegó
a tener buques de 9.000 contenedores. Y en ese tiempo, los especialistas en economía, en transporte marítimo, en economía marítima, anunciaban al mundo que los buques no podían crecer más porque las economías en el mundo se derribarían. Sin embargo, como reitero, hoy tenemos buques de 25.000 contenedores y creo que en los próximos 30 años podríamos tener buques de más de 50.000 contenedores cruzando los océanos, donde se abra el canal de Nicaragua. Es un canal muy esperado que lamentablemente no por razones técnicas, sino por razones políticas, no se ha llegado a concretar. Es un canal que tiene 270 metros de ancho y más de 30 metros de profundidad. Recordemos que el tamaño de los buques portacontenedores y otros se da por el nombre Panamá, por el ancho del canal de Panamá, de tal manera que tenemos los buques Panamá, Post-Panamá, Super Post-Panamá, etcétera, etcétera. El canal de Panamá tenía 36 metros que se tuvo que agrandar, ensanchar hoy a 42 metros, pero el mundo moderno necesita mucho más, porque a partir de la década del 90 iniciamos el fenómeno del crecimiento y el gigantismo del transporte marítimo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Hasta la década del 60 teníamos el transporte marítimo por buques totalmente convencionales, con carga general, carga suelta, y así eran los terminales en esa época, carga almacenada en los muelles que se perdía, se deterioraba, etcétera, etcétera. Sus costos eran demasiado altos y los buques permanecían en puerto entre 20 y 25% de su vida útil tratando de descargar toda esa carga, y ya dejaban de ser económicos. Por eso que los volúmenes de comercio exterior a la fecha se han incrementado totalmente a como eran en la década del 50 y 60, por la modernización del transporte marítimo y por el contenedor. A partir de la década del 60 y 70 comienza un crecimiento tímido de los barcos, se construyen buques multipropósitos que pueden llevar mercancía general y podrían llevar también contenedores. Recién, a partir de la década del 90 y específicamente a partir de 1995, inicia el crecimiento sostenido de los barcos, pero para ese crecimiento sostenido de los barcos con la cantidad de contenedores que se manejaba, necesitábamos otro tema más, el mejoramiento de las vías de comunicación. Y tenemos entonces que los puertos son los nodos concentradores y catalizadores de comercio exterior. Y ese mejoramiento de las vías de comunicación comienza con las vías de comunicación que van desde los puertos o parques industriales hasta los mismos centros de producción. Y esas distancias se tienen que acortar para disminuir sustancialmente los costos logísticos que actualmente acá en el Perú no se da. Y tenemos los Inter, que son los grandes ejes viales hasta los mismos centros de producción. Tenemos el Foreland, que son las alianzas portuarias, y esas alianzas portuarias con otras latitudes se dan por el manejo de carga y por las bondades de los puertos, qué similitud tienen esos puertos y cómo pueden generar mayor negocio. Como reitero, cuando hablamos de puertos, hablamos de transporte marítimo, hablamos neta y típicamente de un tema totalmente comercial y tenemos que hacerlo atractivo. Y el inland, que es la parte muy importante y que tampoco lo tenemos acá, que son las vías de comunicación modernas que se dan en la ciudad, que se interconectan con los internet que vienen de los centros de producción para no entorpecer las normales actividades de los ciudadanos y esa carga fluya directamente hacia los puertos y no pierda tiempo, porque eso demanda costos y hacia el puerto incompetente. De tal manera que este contenedor y la modernización coadyuva a que se establezcan zonas de actividad logística, que son donde se concentra la carga y se embala, se empaca y se alista para que vaya al puerto. Se establecen los grandes puertos secos concentradores de carga que pueden estar en el litoral o pueden estar en el interior, que concentren la carga de los centros de producción y de ahí, mediante modernos ejes viales, hacia los puertos o los parques industriales. Nacen los operadores de transporte multimodal para disminuir los costos, porque antes no existían. Había el importador, tenía que buscar todos los medios necesarios para llevar su carga
hasta las otras latitudes. Hoy tiene un solo responsable que se haga cargo de esto y nacen los operadores de transporte marítimo. Por este contenedor, y quienes tomaron la iniciativa de modernizarse fueron los países asiáticos. De tal manera que recordemos que Rotterdam fue el primer puerto del mundo hasta el 2005, Singapur le quita esa competencia hasta el 2015 y el 2016 asume Shanghái ese liderazgo y hoy maneja aproximadamente 50 millones de contenedores y 7 de los más importantes puertos del mundo se encuentran en el Asia. De tal manera que el contenedor se convierte en un elemento principal, el pegamento unificador de las cadenas de transportes que revoluciona totalmente el comercio y permite la segmentación de las rutas con menores costos. Promueve la creación y la formación de servicios indirectos en los diferentes niveles, la zona de actividad logística, los puertos secos y coadyuva a la modernización de los sistemas de aduanas en el mundo. Impulsa las economías de carga, mejora la velocidad de la carga y descarga. Recordemos que un buque portacontenedores en Hong Kong no puede permanecer más de 10 horas, porque lo que se tiene que ver son los costos y los buques van a seguir llegando. Promueve la consolidación de las alianzas y fusiones marítimas. Y acá tenemos un tema importante hablando de las marinas mercantes nacionales. En Ginebra se dio la última reunión de los países con transporte marítimo para que promuevan y modernicen sus flotas de transporte marítimo y los puertos con esta visión del contenedor. Lamentablemente, muy pocos países lo hicieron y el 98% de países en el mundo actualmente no cuentan con una flota de marina mercante nacional porque se quedaron rezagadas, salieron del mercado y eso da paso a que las grandes empresas de transporte marítimo se fusionen, hagan las grandes alianzas, que les va muy bien porque el comercio exterior tenía que continuar. Y esas alianzas marítimas que se dan en el mar como empresas que les va muy bien son limitadas en otras latitudes, en otros negocios, en bancos, empresas, etcétera, etcétera, y de ahí salta y da paso al nuevo sistema económico que es la globalización económica. Este contenedor promueve a mover mayores volúmenes de carga en menores tiempos y con menores costos, y promueve la red jerárquica portuaria internacional. ¿Qué cosa es la nueva red jerárquica portuaria internacional? Que es lo visionado por los transportistas marítimos y operadores portuarios en el mundo, que en el mundo habrán solamente 6 puertos globales, mega concentradores de carga, seguido por los puertos regionales, los puertos subregionales y los puertos FIDE y o alimentadores. ¿Cuál es su objetivo de estos puertos? Punto número 1, reducir los tiempos de viaje, reducir la estadía de los buques en puerto. Como lo mencioné, con la carga tradicional, los buques perdían entre 25 a 30% de su vida útil en los puertos. Reducir los costos y aumentar el ciclo de rotación de los buques. En este tema, estos negociantes consideran que Singapur, Shanghái, Rotterdam, Los Ángeles, en Estados Unidos serán los puertos globales